Hola, bienvenidos a República. Estamos en un nuevo episodio del Rincón de los Libros con Marcos Suárez Zipman. Marcos, cuéntanos qué nos traes en esta ocasión. Buenos días, Miguel. Sí, en esta ocasión vamos a hablar de un libro que se llama Madrid DF. El libro está escrito por el arquitecto y urbanista español Fernando Caballero y lleva como subtítulo ¿Por qué Madrid debe consolidarse como la gran ciudad global del sur de Europa? Y aquí, claro, propone una tesis audaz, porque ahí él defiende y razona el por qué en Madrid debe de consolidarse no solamente como tener una hegemonía peninsular, o sea, en lo que es España, sino también continental en Europa y a nivel global. En el sur de Europa. En ese orden de ideas, ¿de qué en general, de qué trata el libro sobre Madrid DF? ¿Qué nos quiere contar Fernando en este? Nos quiere contar muchas cosas. Yo voy a empezar hablando, un poco como hace él en el libro, de los orígenes de Madrid. Porque Madrid, si vemos la historia de la ciudad, pues obviamente, como todas las ciudades, pues tiene un origen muy humilde, pero el hecho de pasar a ser una ciudad y pasar a ser la capital del reino de Castilla no deja de ser curiosa. Esto sucedió en el siglo XVI con uno de los sucesores, no inmediato, pero uno de los sucesores de los reyes católicos. Estoy hablando de Felipe II, que reinó en la segunda mitad del siglo XVI. Hasta entonces, la corte en España como tal no existía todavía, pero la corte de los reyes católicos y la corte de Castilla era una corte itinerante. O sea, la corte estaba donde estaban los reyes y los reyes pues iban a Barcelona, a Valencia, a Toledo, a las diferentes ciudades. Entonces Felipe II es el que acabó con eso y dijo, voy a hacer el Escorial aquí. Y como vio en el mapa de España que Madrid era más o menos, estaba en el centro, fue su voluntad real. En ese sentido fue la primera ciudad moderna, porque la creó una voluntad de un monarca. Si nos fijamos, Madrid no está en la costa, no está al lado de un río importante, no está al lado de una ruta comercial. Es simplemente la voluntad de un personaje real. Tampoco es un lugar de paso de comercio, de comerciantes. Muy Para nada. Entonces eso, claro, digamos que en los orígenes esto fue el factor determinante. Y luego ya si saltamos los siglos hasta el siglo XX y hasta la muerte de Franco, él también, y esto es una cosa muy a tener en cuenta, cuando se establece la división territorial de España, no había una Comunidad de Madrid. Cuando se crean las autonomías, de las cuales hablaremos luego, bueno, pues Madrid hubiera tenido que formar parte de la comunidad o bien de Castilla-La Mancha o de Castilla-León. Pues no, hicieron la Comunidad de Madrid, que es una especie de distrito federal, aunque no se llame así. O sea, la Comunidad de Madrid como ente autónomo, antes de la Constitución española no existía. O sea, esto también es una particularidad. Bueno, ya que mencionas las autonomías, ¿hay tensiones territoriales alrededor de Madrid? Desde luego, en la España actual hay varias tensiones territoriales. Una es la famosísima tensión entre los vascos y los catalanes y el resto de España. Luego tienes otra tensión que es Madrid y lo que se está llamando la España vaciada, porque claro, tienes Madrid, que es una gran ciudad, y luego la mayoría de la población que no está en Madrid está todos en la costa mediterránea y bueno, y también en la costa del Cantábrico. Pero el resto de España es lo que se llama la España vaciada, porque cada vez hay más migrantes que van hacia los centros urbanos o que van al extranjero. Esa sería la segunda tensión territorial. Y la tercera tensión territorial es la que existe entre los diferentes centros urbanos y sus periferias. ¿Estas tensiones surgen o tienen alguna relación con las competencias entre Madrid y las otras provincias? Sí, voy a tratar, bueno, tú no eres español, entonces voy a tratar de explicarte el sistema de las autonomías en breve. España en el siglo XX, cuando tuvimos la Segunda República, la que
después lo que sucedió, o sea, tuvo lugar la guerra civil, pues una de las tensiones era pues, que Cataluña, al igual que ahora, pues quería más competencias, quería incluso independencia, los vascos también estaban por ahí, en fin, fue una de las razones por las cuales fue el levantamiento de Franco y de los militares, ¿no? Bueno, la guerra civil acabó, sabemos cómo acabó, y tuvimos 40 años de dictadura. Cuando muere Franco en 1975, el gran interrogante era ¿y ahora qué? O sea, ¿va a seguir la dictadura bajo el rey Juan Carlos? ¿Qué va a pasar? Entonces, al final, o sea, durante 1 o 2 años pues, estuvo pactando y al final se llegó a la Constitución de 1978, que ahora el 6 de diciembre se conmemora un nuevo aniversario de la Constitución. Y esa Constitución, como digo, fue pactada, porque había muchas fuerzas después de la muerte de Franco, también volvieron muchos que no podían estar antes, comunistas, socialistas, etcétera, ¿no? Y trataron de ponerse de acuerdo con los conservadores. Lo que más costó, y al final no se pudo pactar, fue justamente el sistema territorial. Y ahí, ¿qué pasó? Bueno, pues la Constitución, se llegaron a acuerdos generales, a pactos, los pactos de la Moncloa, que son los pactos de economía, etcétera, ¿no? Todo eso se pudo llegar a un acuerdo general. En el tema territorial, como no se pudo llegar a ese acuerdo, ¿qué sucedió? Pues que lo dejaron como abierto. Sí, bueno, pues esto se va a desarrollar, una ley orgánica y tal y cual, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué problema tenemos? Ahora tenemos unos problemas que son, tenemos unas comunidades autónomas que tienen más competencias que otras. Caso, Cataluña o el País Vasco. Cataluña y el País Vasco tienen incluso su propia policía, que eso no sucede ni siquiera en Estados Unidos o en Alemania, que es un estado federal, o en Australia. Sucede en España, que teóricamente no es un estado federal, simplemente no se llama así porque se tiene miedo de que haya otra vez una guerra o lo que sea, ¿no? Pero en cuestión de policía, en cuestión de servicios sociales, en cuestión de pago de impuestos, en muchísimas cuestiones, en cuestiones de lingüísticas, de lengua, ¿no? O sea, hay una gran diferencia y entonces hay una desigualdad entre los españoles, que eso va en contra de la igualdad que proclama la Constitución. Es un caso raro esto de las políticas jacobinas. Sí, tienes razón, porque normalmente cuando hablamos de jacobinismo y de centralismo, estamos hablando de sistemas de izquierda, porque la izquierda lo que proclama siempre es la igualdad. Y cuando pensamos en privilegios y en privilegios también dependiendo de las regiones, la gente piensa antes pues, en los conservadores y en la derecha. Pues en España es justamente al revés, porque los que quieren mantener los privilegios y los fueros en España son los que están aliados a la izquierda. Y la derecha lo que proclama es no, la Constitución y la igualdad. Queremos acabar con los privilegios de las diferentes comunidades autónomas, no con el sistema autonómico en sí, sino con los privilegios y con las desigualdades. O sea que ahí la bandera de la igualdad está en manos de la derecha y justamente la izquierda, que teóricamente tendría que defender la igualdad, defiende todo lo contrario, los privilegios regionales. Y esto se refleja en estas diferencias de competencias, carga fiscal, y se refleja mucho en los números. Madrid, el libro menciona que 20% aporta al Producto Interno Bruto, al PIB. Sí, Madrid, en las últimas 2 décadas ha crecido exponencialmente. El PIB per cápita es mucho más alto que en el resto de Europa, pero no porque eso fuese un privilegio ya en la Constitución, sino porque económicamente Madrid se ha desarrollado. Madrid no ha robado nada, ¿no? Simplemente, pues Madrid ha sabido atraer inversión, ha creado riqueza y en ese sentido, pues ya digo, la renta per cápita es más alta que en el resto de España. Además, el PIB de la Comunidad de Madrid representa el 20% del PIB nacional y es con diferencia la comunidad autónoma que más aporta a la caja común. Hay algo que menciona también Fernando dentro del libro y es que Madrid se quiere posicionar como un puente hacia Hispanoamérica. Hay mucho latino viviendo en Madrid en ese sentido. Muchísimo, muchísimo. Madrid ahora mismo tiene
digamos que unos entre 6 y 7 millones de habitantes si consideramos el Gran Madrid, o sea, no solamente lo que es la ciudad, sino pues todos los pueblos de alrededor dentro de la Comunidad de Madrid, incluso un área más amplia de la Comunidad de Madrid que incluiría pues parte de Guadalajara, de Toledo, de Segovia, ¿no? Entonces, Madrid tiene ahora 7 millones de habitantes, ha estado creciendo a razón de 100.000 nuevos habitantes anualmente en los últimos tiempos, y es muy posible que Madrid para el año 2050 alcance los 10 millones de habitantes. Sí es verdad que hay una gran población hispanoamericana, y esto es porque, primero, una razón obvia es la lengua. Cuando salen de Hispanoamérica, pues antes de irse a París o a Berlín o donde sea, pues van a España por el idioma, ¿no? Pero también Madrid ofrece unas ventajas sociales muy buenas. Entonces, el contrato social que se le ofrece a los hispanoamericanos es muy ventajoso. Y muchos se quedan en Madrid, porque Madrid, no sé si, bueno, igual me ibas a preguntar luego, te lo digo ya, tiene los famosos planes urbanísticos que se han creado en Madrid. Y Madrid le da mucha importancia a la atención social, que sea económica y que sea asequible para todos. Madrid, cuando está expandiendo, no expande tanto como una nueva sociedad, sino ellos lo que quieren es, digamos, construir urbanizaciones de calidad. Y esas urbanizaciones de calidad ofrecen todos los servicios, no solamente para muchos españoles no madrileños que llegan a la capital, sino obviamente pues a muchísimos hispanoamericanos. Y no sé si esto también, creo que no te lo dije antes, el autor le da también importancia a Hispanoamérica por razones personales, porque él, parte de su familia es peruana, él ha vivido en algunos años en México, entonces tiene una conexión muy grande con Hispanoamérica, y él cree que Madrid tiene que ser puente entre Hispanoamérica y Europa. Y luego también, bueno, pues él a nivel personal cabe decir que él tuvo que emigrar, como tantos jóvenes en España, porque cuando la crisis de 2008 se quedó sin trabajo y se fue a Alemania. Este crecimiento de Madrid, que se ha acompañado, como bien dices, de los servicios que ofrece, también disminuyendo la presión fiscal, es que ha traído también este crecimiento Madrid. Es así, y hay que decirlo así. Es decir, pidiendo menos al fisco, es que ha logrado crecer más. Sí, y esto puede parecer un contrasentido. Si reducimos la presión fiscal, pues al final recaudamos más. Eso, pues así a bote pronto, como que no tiene mucho sentido. Pero la realidad es que sí. Los gobiernos de la Comunidad de Madrid, que han sido en su mayoría gobiernos del PP, de la derecha española, pues una de sus banderas ha sido reducir los impuestos. ¿Y con eso qué han conseguido? Pues han conseguido, sobre todo, y por eso le va bien a Madrid, han atraído inversión, han generado empleo y han creado riqueza. Y por eso tenemos ahora esa diferencia tan grande entre bueno, pues los resultados económicos de Madrid y el de otras comunidades. Yo aquí también quiero hacer un inciso. Madrid no está muy vista entre las comunidades autónomas de España. No sé si me vas a preguntar luego esto, te lo adelanto ya. Se dice mucho lo de Madrid nos roba y Madrid se aprovecha de nosotros. Eso no es, y ese es uno de los motivos de este libro, ¿no? Porque eso no es verdad para nada. Que todo es culpa de Madrid. No, exactamente. ¿Cuáles son los riesgos de esa narrativa? Es peligroso. Es peligroso en el sentido de que tú puedes crear una desafección. Si tú criticas tanto a los madrileños, se puede incluso crear una desafección de decir a los madrileños que digan, bueno, pues nos da igual el resto de España, que se arreglen sin nosotros. Y lo que tiene que haber es una simbiosis productiva, tanto entre el resto de España como en el centro de Madrid. Es un tema muy peligroso ese de echarle la culpa a Madrid. Bueno, no necesariamente es así. Y otra cosa que te quería preguntar es, ¿cuál es el futuro de las ciudades, tomando como ejemplo Madrid? Porque las grandes empresas ya están creadas. Claro. Sí. Sí, digamos que esas son las dos grandes novedades del siglo XXI. En los primeros años nos han enseñado pues, que las empresas van a más, cada vez hay más empresas grandes, hay nuevas alianzas, etcétera, ¿no? Ahora, el nuevo movimiento que estamos viendo es que crecen más y más y más
las ciudades. Eso no quiere decir que vayan a desaparecer los países, para nada, los países seguirán existiendo. Pero lo que va a adquirir más protagonismo es la ciudad grande, una metrópolis como Madrid, y entonces seguiremos teniendo municipios, seguiremos teniendo países, habrá organizaciones internacionales, pero cada vez más, y lo estamos viendo también aquí en Hispanoamérica, México DF, sitios como bueno, pues la capital de Chile, Santiago, o Buenos Aires, etcétera, ¿no? O incluso en Estados Unidos, vamos a ver que va a ir perdiendo importancia Estados Unidos como país, y va a haber focos, pues, por ejemplo, en California del Norte, San Francisco, Seattle, Vancouver, ¿no? Esos centros urbanos van a adquirir cada vez más protagonismo. Esa es una tendencia, y la otra tendencia es que la economía, si no lo es, va a acabar siendo mucho más importante como aglutinador que la política. Pues bueno, un libro muy interesante que los invitamos a leerlo y compartirnos sus comentarios. ¿Algo quieras agregar más del libro, mensaje final del libro? Sí, yo creo que hay al menos 2 mensajes del autor. Uno es, Madrid está ahora mismo ante, no voy a decir ya una alternativa, sino ante un auténtico dilema. O sea, si Madrid de verdad va a ser ese centro que estamos diciendo que va a ser 10 millones de habitantes, con muchísimos hispanoamericanos y españoles de otras regiones, España puede ser o bien una megalópoli que absorbe todo, absolutamente todo de su alrededor, tipo, pues no sé, El Cairo, Bombay, ciudades de estas, ¿no? Que son absolutamente inmensas y absorben y vacían a toda la periferia. Eso sí es una... que no sería lo más deseable que fuese una megalópoli, ¿no? Lo otro es que ser una metrópoli integrada con toda la periferia, que yo no estoy quitando riqueza, sino que la estoy repartiendo y estoy trabajando en común, porque eso es lo que hay que hacer, la simbiosis no se tiene que perder. Y que no hablemos tanto de asimetrías, que es lo que hay ahora, que unos tienen más poder que otros, ¿no? En vez de asimetría, un multinivel, que haya varios niveles y varios centros. Eso es lo importante. Ese para mí es uno de los mensajes básicos del libro. Y otro, Madrid puede convertirse o bien en una capital totalmente centralizada tipo París, en Francia, o puede ser como Berlín en Alemania, que también es curioso porque él, como tiene mucha experiencia de haber estado trabajando como arquitecto en Frankfurt, en Alemania, pues también pone muchos ejemplos, ¿no?, del desarrollo de Alemania. Alemania es un país que es, obviamente, como sabemos, una potencia económica, pero si tú vas a Alemania, en Alemania no hay un centro tipo París, en Francia, Londres, en Inglaterra, Madrid, en España. Sí, Berlín es la capital, pero Alemania tiene muchas ciudades pequeñas y eso es muy bueno, porque el centro no está absorbiendo en un sitio, ¿no? Entonces, él dice que pues el futuro de Madrid pasa por ser una combinación entre lo que es París y lo que es Berlín en Alemania. Eso yo diría que son los 2 grandes mensajes del libro. Pues bueno, qué interesante. Bueno, gracias Marcos y gracias a la audiencia. Les invitamos a suscribirse a nuestros boletines si quieren recibir las reseñas de Marcos en republica.gt/newsletters. Muchas gracias. Gracias.